Hola a todos. Un saludo fraterno de quien les habla, María Virginia Camacho, desde la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Como participante de la fraternidad Pixis y en cumplimiento del requisito académico para optar al título de experto en educación virtual, pues aprovecho este espacio para exponerle algunos aspectos resaltantes del ambiente Belerne. Con el incremento de las nuevas tecnologías, el apoyo de las tecnologías de información y comunicación y la globalización del conocimiento para la consolidación de la sociedad del conocimiento, la educación a distancia ha mostrado un repunte para satisfacer las necesidades de formación en cualquiera de los niveles de la formación formal o institucional. En la educación a distancia, la modalidad mixta, combinada o bien llamada Belerne está determinada por el acompañamiento tanto presencial como virtual por parte del docente durante todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se hace uso entonces del Belerne o enseñanza combinada como una opción para combinar la presencialidad con la virtualidad. No sustituir una por otra, sino por el contrario, complementar el proceso de formación de manera presencial con el proceso de formación de manera virtual o viceversa. En ambos casos o en cualquiera de los dos casos, pues debe prevalecer en todo momento un ambiente armónico, interactivo completamente, de constante comunicación entre no solamente el tutor y el estudiante, sino incluso entre los mismos estudiantes. Otra manera de catalogarlo es tomar lo mejor de la educación presencial y tomar lo mejor de la educación virtual para que entonces se puedan complementar y hacer del proceso del proceso de aprendizaje del estudiante pues un proceso completamente significativo, cuyos conocimientos se puedan obtener de manera permanente y de manera significativa en función a las características del entorno en donde se encuentra ese estudiante. Entre otras cosas, ofrece un proceso de enseñanza flexible, un proceso de aprendizaje colaborativo, de autodominio, de autoconducción hasta cierto punto, autocontrol de los procesos de pensamiento y de aprovechamiento del tiempo por parte, sobre todo, del estudiante. Como docente de ciencias, el Belearning supone la planeación, la ejecución y el seguimiento de un conjunto de estrategias, recursos y medios para lograr un aprendizaje efectivo en los estudiantes. Dicha planeación ha de consistir en el desarrollo progresivo de dos momentos educativos. Yo particularmente lo plantearía así, de manera progresiva, primero uno seguido del otro. Primero virtual, seguido de un proceso de enseñanza presencial.
o bien, pues si sus condiciones particulares del ambiente lo permiten, pues puede hacerse de manera inversa. Con respecto al momento virtual, desde el aula virtual, la capacitación mediada, colaborativa, dialógica para el aprendizaje conceptual y procedimental de los contenidos de la asignatura, curso o materia, como se le quiera catalogar. Al culminar esta primera parte, el momento presencial se sustentaría en una serie de encuentros programados y continuos para ejercitar en el sitio los fundamentos más significativos del aprendizaje del área obtenidos durante el momento virtual. En cada uno de los casos se estructuran los momentos de manera que con claridad el estudiante sepa con qué recursos, con qué información, con qué orientaciones e instrumentos de valoración cuenta para poderle hacer seguimiento a su aprendizaje, tanto de manera individual como de manera colectiva. En cuanto a la planeación de actividades y recursos en el espacio áulico virtual, previamente estructurada, claro está, es un trabajo considerado arduo, ¿verdad? Puesto que se deben cuidar una variedad de elementos para que realmente la información compartida a través de ese espacio sea lo suficientemente pertinente, sea lo suficientemente llamativa, interesante por demás para el estudiante. De manera que, bueno, existen otros elementos como la presencia, como el alcance, que realmente cumplen una función muy importante dentro de lo que es la construcción del espacio áulico o aula virtual. Entonces, podríamos considerar algunas actividades y recursos, como por ejemplo, la revisión exhaustiva de literatura especializada y previamente seleccionada con propósitos específicos. Un intercambio de saberes donde le permita al estudiante interactuar de manera permanente, no solamente con sus compañeros, sino también con el tutor o viceversa. Esta interacción pues, se puede hacer de manera asincrónica y sincrónica. Asincrónica a través de foros, guiados o no por instrucciones u orientaciones dadas por el docente o el tutor, pero también de manera sincrónica en tiempo real, donde el chat, la utilización del chat, pues cumple un papel muy importante en el logro de esta interacción. Con respecto a la construcción de recursos, bueno, una gama infinita, elaboración de organizadores de información, construcción de juegos y otros, tanto de manera individual como, insisto, de manera colaborativa. Esto para que se mantenga permanentemente esa relación tutor-estudiante o estudiante-estudiante. Con respecto al momento presencial, se pueden considerar actividades como ejercicios demostrativos de naturaleza experimental. Si bien es cierto que el e-learning o esta educación, este proceso instruccional combinado recoge o trata de resaltar lo más significativo del momento presencial y del momento virtual,
Como docente de ciencia, la presencialidad siempre tiene que ir de la mano con la virtualidad. Si bien es cierto que el estudiante a través de la red tiene un acceso infinito a recursos y actividades de corte científico, experimental, pues siempre ese contacto con el espacio áulico físico a través de la utilización de instrumentos de medición, de equipos, de reactivos y de materiales propios de la naturaleza experimental, específicamente de biología, pues es una oportunidad positiva para que esa información y hasta cierto punto ese conocimiento construido desde el uso del espacio áulico virtual, pues sea fortalecido de manera presencial. De manera que entonces, como les comentaba, la resolución de ejercicios demostrativos de naturaleza experimental es fundamental. También está presente la interacción, una interacción a través de seminarios, a través de exposiciones, con momentos de preguntas y respuestas, talleres donde existe la interacción entre estudiantes, por supuesto, todo esto mediado, conducido y orientado por la participación del docente, en este caso, discusiones socializadas, proyectos y resolución de problemas, entre otros. Asimismo, en cada una de estas actividades de manera presencial, pues la tecnología el uso de la tecnología es importante, dado que podemos hacer uso de videos, podemos hacer uso de tutoriales también, podemos hacer uso de audios, incluso de material impreso para complementar las informaciones que puedan ser presentadas como resultado de la construcción intelectual del estudiante. En conclusión, el aprendizaje a través de la educación a distancia es necesario y pertinente en estos tiempos de fuertes transformaciones. Es reconocible el valor agregado que conlleva el curso de esta modalidad mixta, que solo será posible si en primera instancia tanto estudiantes como docentes cuentan con el acceso oportuno y óptimo a la red de información. Pero sobre todo, si existe la voluntad, existe la motivación y existe el compromiso de los estudiantes y sobre todo de los docentes, puesto que somos nosotros los docentes la piedra angular del proceso educativo que puede hacer posible que la motivación, que la voluntad y el compromiso de los estudiantes se lleve a cabo. Muchas gracias.